Buenos días, bienvenidos y bienvenidas para todos en este inicio de semana, inicio de una nueva jornada con la intención de que Dios nos siga guiando, nos siga protegiendo y nos ayude a construir una sociedad mejor, pero para todos. Tengan todos un día más esperanzador que los que nos han deparado los últimos, sobre todo, esta furia de la naturaleza, de la que vamos a discutir si es el hombre, si es que tenemos que profundizar nuestra creencia en Dios, actuar en base a sus dictámenes, sobre todo, hacer las cosas que la ciencia nos indica para que estos casos no ocurran. De eso vamos a hablar más tarde. Iniciamos dando las condolencias a todas esas familias que durante este disturbio atmosférico, con estas lluvias históricas, nos han deparado tantas pérdidas humanas en la República Dominicana. Es necesario que hablemos de eso. Vamos a analizarlo en el segundo segmento de este programa. Realmente es inexplicable, es incomprensible, pero es de reflexión lo que está pasando en la República Dominicana y en el mundo, porque no es solo aquí. Esto ha pasado en todos los países de Sudamérica, ha pasado inclusive en las grandes naciones recientemente, pero eso es usted lo valora como una advertencia divina, usted lo valora como un descuido humano, como un comportamiento inadecuado del ser humano, o ambas cosas a la vez. De eso vamos a hablar y quiero después ponerles el teléfono para ver si usted quiere opinar de eso. Recuerden que el lunes tenemos al doctor Alfredo Polanco siempre con su segmento, su espacio de buena orientación en salud, sobre todo con estos torrenciales aguaceros que han caído, de las secuelas que pueden pasar. No sé qué tema trae el doctor hoy, él es libérrimo en eso, para decidir qué va a hacer, porque él es el facultativo, él es quien sabe, el doctor Alfredo Polanco. Hoy estamos a 20 de noviembre, un día muy interesante, un día especial, es el Día Internacional para defender, fortalecer los derechos de los niños. Esto es una convención 20 de noviembre, el Día Universal del Niño, es decir, en todos los países del mundo hoy se conmemora ese día y viene por ser el aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1959, y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño 1989, es decir, 30 años después. Los derechos del niño son muchos: derecho a la educación, el derecho a la salud. Es un derecho del niño tener una familia fuerte, que él se sienta protegido, porque eso le da solidez a los que son los proyectos que él pueda y su personalidad. Tener una familia fuerte, una familia unida, una familia comunicada, tiene muchas formas de expresar. También una familia sin violencia, una sociedad sin violencia, donde el niño no se vea tentado
a ver esto como una rutina, la violencia hogareña, la violencia social, la violencia entre niños. Y amerita una educación de comprensión, de tolerancia, para que el niño crezca entendiendo que las diferencias entre seres humanos son normales y deben ser manejadas, porque así hacemos una sociedad más fuerte, una sociedad del respeto, de los criterios ajenos. Aquel pronunciamiento de don Benito Juárez, el derecho ajeno es la paz. Un derecho del niño a no ser discriminado, eliminar el bullying, el niño a no ser discriminado por mil cosas que son. Alguien se le antoja, este niño no es tan inteligente como el otro, y ya comienza a separarlo. Este niño es pobre y el otro es rico, y ya esto comienza a separarlo. La educación y la salud están en función de la capacidad adquisitiva que tiene la familia del niño. Todo eso hay que bajarlo, hay que eliminarlo. Los niños tienen opiniones, tienen criterios, porque ellos ven y pueden orientar mucho hasta los presidentes. Un niño puede decirle a un presidente, aquí pasó tal cosa, y esto no debe ser permitido. Es decir, que el niño tiene muchos derechos. Y si queremos una sociedad cada vez más fuerte, más solidaria, más unida, aunque estemos invirtiendo todos los cuartos del mundo, si no invertimos en la buena formación del niño, en la comprensión del niño en sus derechos y sus deberes, si no formamos una familia siempre unida, que el niño esté con proyecto, con decisión de progresar y de sentirse parte de esa sociedad, por más que invirtamos, porque dice un refrán, loro viejo no aprende a hablar. El loro va hablando desde chiquito y después que está viejo ya no hay quien le entre lo que debe aprender. Es un refrán, yo no sé si es verdad, pero por eso hay que trabajar en la escuela. Anoche estaba discutiendo sobre la educación. Aquí no hay clases hoy, suspendida por el presidente, de acuerdo por los disturbios atmosféricos, no hay clase ni hoy ni mañana. Y anoche se estuvo ventilando suspender también la docencia en la capital para las universidades. El presidente ha tomado una serie de medidas que luego vamos a explicar, que tienen que ver sobre el reordenamiento del tránsito mientras se reparan los daños en la avenida 27 de febrero. Entonces decíamos, entre la familia mía, nuestra, en Estados Unidos hay un pueblito cualquiera, y usted ve en 4 o 5, en cada manzana hay una escuela, y usted ve que hay 5 y 6 escuelas que le rodean a usted donde usted vive, y ahí todo el mundo tiene que ir a la escuela, allá no se le tiene cerrado nada. Bueno, los países pobres tienen que priorizar en educación. Por eso hay que condenar, castigar drásticamente a quien se roba un chele de la salud o de la educación. O sea, hay que castigar a todo el mundo, pero el que se roba un chele de la salud y de la educación tiene que ser drásticamente castigado, porque está luchando contra el país, contra el desarrollo del país. No importa quién sea, tiene que ser castigado en esa parte. Así que este día, el Día del Niño, es interesante. Vamos a una pausa, porque creo que el doctor ya está en línea, y vamos entonces con el segmento del doctor. En breve volvemos con ustedes, no se pierda el programa de hoy, que luce muy interesante. Ya lo del doctor es interesante, imagínese usted lo que vendrá después. Venimos en breve.
Bien, regresamos con ustedes. Está en la línea telefónica para actuar vía virtual el doctor Alfredo Polanco, siempre con su docente participación aquí en Periodismo y Sociedad los lunes. Doctor, muy buenos días. Espero que nadie de usted y sus familiares hayan tenido ningún percance con este disturbio lluvioso atmosférico que nos ha presentado la naturaleza. Bienvenido, doctor. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público. Nos sentimos de verdad de luto, como todo el país, con todo lo que ha ocurrido, fenómeno atmosférico que lamentablemente se ha llevado la vida de unas cuantas personas y que ha causado estragos en diferentes provincias. Por ejemplo, en provincia de Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, ha estado anegada de desbordamiento del río, el río Yuna, lamentablemente por mi zona, ha afectado grandemente y las autoridades han estado presentes, pero si necesitamos de verdad que vayan siempre en auxilio de esa población, sobre todo platanal, que es mi distrito municipal natal, fue afectada grandemente por el río Yuna, cosa que no veíamos desde hacía más de 30 años. Pero bueno, es importante que la población tome en cuenta, antes del tema principal, que con esos desbordamientos de ríos, de arroyos, de cañadas, estamos en riesgos de procesos infecciosos, como son infecciones por leptospirosis, que es un proceso infeccioso causado por una bacteria, una espiroqueta, y que en esta época así de bastante lluvia, pues podríamos tener infecciones por leptospirosis. También podríamos tener un incremento de infecciones transmitidas por los mosquitos, como son el dengue y la malaria. De manera que exhortamos a la población a que, por ejemplo, si las lluvias han cesado ya en sus áreas, tratar de botar lo que son el agua que ha quedado en aquellos residuos, en floreros, en maceteros, etcétera, con el objetivo de minimizar lo que es la posibilidad de este tipo de infecciones, como mencionamos anteriormente, el dengue, la malaria, la leptospira, que ustedes saben, que son enfermedades infecciosas que cada día producen más muertes en la población a nivel mundial. Y es importante nosotros señalar que el animal que más muerte produce a nivel mundial es el mosquito, a nivel mundial, más que todas las serpientes cascabel, más que los cocodrilos, más que los escorpiones, etcétera. O sea que tenemos que tener bastante cuidado con esta situación. Y a propósito de infecciones, vamos a hablar un tema, ya que del 18 al 24 de noviembre la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, conmemoran lo que es la semana del uso racional de los antibióticos. Es decir, vamos a hablar un poquito de lo que es la resistencia microbiana. Ustedes se imaginan, por ejemplo, cómo es vivir sin medicamentos antihipertensivos, cómo vivían aquellas personas de años atrás, cuando no existían medicamentos para la presión. Los pacientes hipertensos tenían una vida más corta. ¿Cómo se vivía 100 años atrás, antes de descubrir la insulina? Los pacientes diabéticos morían rápidamente. ¿Por qué? Porque no había insulina. Entonces, algo importante, imagínense ustedes el mundo viviendo sin antibióticos. Sería una gran pandemia. Y parece que la población mundial no hemos analizado esta situación. Y al paso que vamos, como estamos haciendo un uso irracional de los antibióticos, posiblemente dentro de varias décadas vamos a vivir a merced de los virus, de las bacterias, de los hongos, etcétera. Y esto se debe al uso indiscriminado, inadecuado de medicamentos antimicrobianos. Por eso algo que usted estaba diciendo, Licho,
La educación es importante, la salud es importante, pero la educación debe de comenzar desde el hogar y continuar en las escuelas. Pero no solamente es educación para una carrera tal, sino que el paciente, la persona, tiene que tener una educación en sentido general. En las escuelas deben de educarnos a cómo conducir para evitar accidentes de tránsito, pero también en las escuelas deben de decirnos que los antibióticos no son calmantes. En las escuelas deben de decirnos que los antibióticos son medicamentos para contrarrestar diferentes tipos de infecciones, infecciones por hongo, por virus, por bacterias, etcétera. Un antibiótico no es un calmante. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Por eso, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los gobiernos, a todas las instituciones de salud, a en esta semana llevar una campaña y que esa campaña prosiga y prosiga de educación por el uso inadecuado de los antibióticos. Y vamos a hablar un poquitito de qué se trata el uso inadecuado de antibióticos. Por ejemplo, tenemos un grave problema, sobre todo en República Dominicana, y es la automedicación. Muchas personas tienen un dolor de cabeza, tienen un dolor abdominal, tienen una gripe y van a la farmacia a comprar antibióticos porque los antibióticos se expenden aquí sin ningún tipo de control. Porque usted puede comprar una ampicilina, una trimetoprim-sulfa, una cefalosporina de tercera generación sin ningún tipo de control. Entonces, eso trae como consecuencia el que usted que se tomó esos antibióticos porque tiene una gripe, y una gripe es provocada por un virus, y el virus no es sensible al uso de ningún antibiótico. Entonces, ¿qué usted está ocurriendo? Usted le está provocando daño a su cuerpo, porque usted se metió un antibiótico que bacterias que usted tiene, que normalmente están en nuestro cuerpo, esas bacterias cuando se convierten en patógenas, en dañinas, van a tener resistencia al antibiótico. Vamos a explicar cómo, qué significa eso. Usted tiene una neumonía, a usted le van a administrar los antibióticos que sirven para la neumonía y como usted 2 o 3 meses atrás, usted utilizó, por ejemplo, acitromicina, para mencionar un nombre, para una gripe, esa acitromicina que usted la utilizó por un día o por 2 días, logró que esa bacteria que usted tiene, porque todos tenemos millones y millones de bacterias, ya sea resistente a esa acitromicina. Entonces, para usted, esa acitromicina no le va a hacer ningún efecto. Esa acitromicina no va a destruir a esa bacteria que le está provocando la neumonía. Entonces usted se va a complicar y hay que buscar un antibiótico más fuerte. Hay que buscar una cefalosporina de tercera generación. Hay que buscar otros medicamentos más fuertes. Y cada día medicamentos más fuertes. Y va a llegar el momento de que con ningún medicamento usted va a lograr contrarrestar una neumonía. Entonces el paciente falleció por una complicación, una sepsis, o sea, una infección generalizada, que en principio el paciente lo que tenía era una gripe, tomó antibióticos, después el paciente por H o por R tuvo una neumonía. Esa neumonía era resistente a los antibióticos y el paciente hizo una infección generalizada, una sepsis. Sí, claro que si los médicos vemos esos casos a diario. Vemos el caso, por ejemplo, de cuando pacientes tienen picazón al orinar, sobre todo las damas. Yo tuve una cistitis y compré 2 sulfas, trimetoprim sulfa, me tomé ese medicamento durante un día, 2 días, y luego entonces vienen con una verdadera infección de vías urinarias y le hacemos un urocultivo y tienen una bacteria resistente a la mayoría de los antibióticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese paciente tenemos que ingresarlo para ponerle medicamentos ya más potentes, medicamentos que pueden tener efectos secundarios a otros órganos, como son los aminoglucósidos. Hay que ponerle gentamicina, amicacina, kanamicina, streptomicina, por ejemplo, estos medicamentos inyectables, y
corremos el riesgo de provocarle al paciente una insuficiencia renal aguda, una ototoxicidad sordera por el antibiótico. Entonces ya es tiempo de que nosotros hagamos un stop al uso indiscriminado e inadecuado de los medicamentos, sobre todo los antimicrobianos. Estábamos revisando en la literatura cómo cada año hay un aumento del bacilo de la tuberculosis resistente. ¿Qué ocurre con la tuberculosis? Que es una enfermedad que no está erradicada, que es una enfermedad que no solamente es de los países pobres, pero hay mayor casos. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos una gran cantidad de casos de tuberculosis multiresistente. ¿Qué ocurre? Que a usted le detectaron, le diagnosticaron tuberculosis, que a usted le pusieron un tratamiento de 4 medicamentos que debe de ser por 6 meses. Usted, como siente que se mejoró en el primer mes, dejó el tratamiento, se descuidó, se aisló, se fue a otra comunidad. Entonces, ese bacilo de la tuberculosis está dormido ahí y un año después, 2 años después, ese bacilo de la tuberculosis despierta. Cuando hay que ponerle tratamiento a usted para la tuberculosis, un segundo episodio, ya ese bacilo es resistente. Le hacen cultivo y van a encontrar un bacilo de la tuberculosis que hay que ponerle otro tipo de medicamentos. O sea, ya los primeros medicamentos que se administraron al principio no le van a hacer nada. Entonces hay que ponerle drogas, como le decimos, medicamentos de segunda línea para el manejo de la tuberculosis. Ocurre que el paciente también hizo lo mismo, abandonó el tratamiento, se va para otro lugar porque todo el mundo, cuando le dicen que tuvo tuberculosis, la población lo sabe, no quiere estar ahí. Entonces ocurre que 5 años después tiene la tuberculosis de nuevo. Es el mismo bacilo de la tuberculosis que tiene esa persona, pero ya multiresistente. Cuando le hagan un cultivo de esputo con sensibilidad para bacilo de Koch, entonces van a encontrar que esa bacteria, que ese bacilo, es resistente a todos los antibióticos. ¿Y qué le queda al paciente si no tenemos antibióticos para manejar la tuberculosis? Que ese paciente va a morir. Entonces, por eso es que hacemos un llamado a la población, muchas veces tomándose una ciprofloxacina, tomándose una ampicilina para una gripe o para un dolor, estamos aumentando lo que es la resistencia microbiana. Usted va a ver que muchas personas, muchas damas, tienen alguna secreción a nivel de sus órganos genitales y ¡pum! Van a la farmacia, compran 2 o 3 óvulos. Esos óvulos tienen antibióticos, esos óvulos tienen antimicóticos, o sea, medicamentos para los hongos, y entonces también van a crear hongos súper resistentes. Entonces ya está bueno. Nosotros tenemos que ponerle un stop a esto. Pero también ocurre con muchos médicos que hemos visto nosotros, sobre todo en la época cuando estaba de moda, cuando esa pandemia de la COVID-19, usted tenía una neumonía por el virus. Y entonces, por esa neumonía, muchos médicos le ponían antibióticos. Claro está que una neumonía viral, que no se debe de utilizar antibióticos, podría tener como consecuencia una infección agregada bacteriana, que ahí en ese caso se utilizan antibióticos. Pero de primera intención usted veía que muchos médicos le indicaban acitromicina para una infección que es viral. Entonces, con eso estamos nosotros acabando con los recursos o los antibióticos que cuestan tanto descubrir nuevos antibióticos. Doctor, Por ejemplo, se tardan entre 10 a 15 años para descubrir un nuevo antibiótico. Sin embargo, en 5 años ya vamos a tener que ese antibiótico es completamente resistente
o sea, que la mayoría de los gérmenes son resistentes a ese antibiótico. Por eso es que dice la Organización Mundial de la Salud que de continuar al paso que vamos para la década del 2040 o 2050, posiblemente no tengamos alternativas terapéuticas para la mayoría de las infecciones. Infección de vía urinaria, infección de vía respiratoria, infecciones gastrointestinales, etcétera. Entonces, por Doctor, eso, ¿y hacemos un qué llamado a hacer, la población. doctor? ¿Cuál es la alternativa para que el pueblo Sí, que va a buscar una solución, porque va a buscar una solución de salud, el farmacéutico le dice, toma esta. El médico dice, te voy a recomendar esta. Y a veces tienen muchos criterios los médicos para decirle, te voy a recomendar un antibiótico de amplio espectro, de bajo espectro, de etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que recomienda el doctor Polanco que se debe hacer ante esta sí. cruda realidad que usted ha descrito hoy? Bueno, eh, sí, es una medida que no sea muy gustosa, que no le vaya a gustar a muchas personas, pero debe de ponerse un stop al libre expendio de medicamentos antibióticos. Usted va a Estados Unidos y usted no puede comprar libremente los antibióticos. Pero aquí usted le dio un dolor y usted va a la farmacia que está por ahí al frente y usted compra un antibiótico para un dolor. Los antibióticos no son calmantes. Entonces, eso en primera instancia. ¿Qué les recomiendo a la población? Que acudan a su médico. Tenemos más de 11 millones de personas que están afiliadas, más de 10 millones de personas que están afiliadas a seguros médicos. O sea, ¿qué indica eso? Que todo el mundo tiene un seguro médico. Usted puede ir con su seguro médico, puede ir a atención primaria, puede ir a cualquier centro de salud, que no tiene que ser a un hospital de tercer nivel, como quieren la mayoría de la población, abarrotar los centros de salud del nivel especializado, porque eso lo puede resolver un médico general, un médico familiar, o sea, un médico puede resolverle el problema y cuando viene a ver usted no necesita antibiótico y usted cree que necesita un antibiótico. Entonces usted lo que está haciendo es un daño a su cuerpo, está haciendo un daño al mundo, porque cuando estemos exentos de antibióticos, cuando la población no tenga antibióticos con qué contar, entonces dice la Organización Mundial de la Salud, posiblemente esa sea la siguiente pandemia, que no tengamos antibióticos de qué echar mano. ¿Usted se imagina el mundo sin antibióticos? O sea, solamente analicemos esa situación. Cualquier tipo de infección, cuando usted, por ejemplo, lo opera por una perforación intestinal, le ponen antibióticos. Entonces hay pacientes que responden mejor que otros. ¿Cuál responde mejor? Este paciente que dice, no, en mi vida yo nunca he visto un antibiótico, porque no se lo ha tomado. Entonces, por eso los hombres posiblemente tengan las de ganar en este caso, porque el hombre toma menos medicamentos que la mujer. Claro está, el hombre tiene que acudir al médico y tomar los medicamentos que le indique su médico, pero no automedicarse, no usar libremente los antibióticos. Y a nuestros colegas médicos, que seamos un poquito más racional a la hora de indicar un antibiótico. Tenemos los análisis que podemos echar de mano, tenemos la historia clínica. Con una buena historia clínica nosotros podemos hacer el diagnóstico y luego un hemograma y un examen de orina y vamos a determinar si en realidad ese paciente necesita un antibiótico. Vamos a utilizar lo que es el cultivo de orina, cultivo de esputo, urocultivo, porque todos los días vemos una gran cantidad de pacientes, diabéticos o no, con infecciones de vías urinarias, con bacterias multiresistentes. A veces yo me pongo la mano en la cabeza y se lo demuestro a la persona, porque a veces uno se desespera, pero mira, tuviste una Escherichia coli, probaron aquí con 16 antibióticos y eres resistente a 14 antibióticos, solamente sensible a 2 antibióticos. Y cuando vemos cuáles antibióticos son, unos antibióticos que deben de administrarse en los hospitales, un antibiótico que una sola ampolla cuesta 6,000 pesos. Entonces usted se imagina el alto costo también para los estados, para el Estado, el asumir
un tratamiento de una simple infección de vías urinarias que podría erradicarse con menos de 500 pesos. Y entonces en este caso, en el paciente multiresistente, tendríamos que utilizar un gasto de más de 60,000 pesos de antibióticos, más lo que conlleva el internamiento, que serían más de 100,000 pesos. Y no estoy exagerando. Todos mis colegas lo saben, muchos pacientes lo saben, que su seguro ha tenido que desembolsar la suma de 100,000 pesos para el manejo de una infección de vías urinarias que no es simple, sino que se le llama infección de vías urinarias complicada. O sea, ya aquí la infección de vía urinaria tiene un apellido y entonces esa infección podría conllevar a que a otras complicaciones como son una insuficiencia renal aguda y posteriormente una insuficiencia renal crónica. De manera que en este día hemos tratado un tema bastante importante, un tema que la población, el mundo debe de unirse, debemos unir a todos los gobiernos, los estados, debemos unir a los médicos para ponerle un stop a lo que es el uso indebido de los medicamentos antimicrobianos para que en el futuro nosotros no quedemos a merced de las bacterias, de los virus, de los hongos y de todo tipo de parásitos, como ocurría 100 años atrás. O sea que es bastante importante que prestemos atención a esto. Bueno, doctor, gracias por esta descripción, esta advertencia, esta persuasión que usted hace cada lunes, pero hoy en especial, para que nos acerquemos a la ciencia para combatir más y más eficaz la salud. Gracias, doctor, por su participación. Nos veremos el lunes. Espero que la lluvia haya mermado por allá. Platanal, que le prestemos atención. Veo que está afectada y usted también ha gritado por ello. Muchas gracias, doctor, y pase buen día. Nos vemos el próximo lunes, si Dios, usted y yo lo queremos. Hasta pronto. Así será. Dios nos lo bendiga. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos ya con otro tema en el segmento final. Nosotros es expresar estas condolencias, repito, a los familiares de más de 30 personas que hasta ahora han sido identificadas como víctimas de estas terribles lluvias, estas inesperadas pero abundantes lluvias. Decía el geólogo Osiris de León de lo que realmente ocurre. Las lluvias estas del sábado, que a diferencia de, por ejemplo, la que teníamos de referencia, era la del 4 de noviembre pasado. Estas lluvias abarcaron todo el país. Dio una advertencia de muchas cosas que hay que hacer, de una sociedad que tiene que dedicarse a atender su entorno, cada quien, y a atenderse a sí mismo. Y eso implica trabajar para que esto no ocurra. Mucha gente dice que esto es una advertencia de Dios por las constantes agresiones a la naturaleza, por la incursión con estos inventos científicos para aprovecharse de recursos, aprovecharse de manera económica, aprovecharse de manera material de los recursos de la naturaleza, y entonces se usa indiscriminadamente la destrucción de lo que no debe ser destruido. Otros hablan de que es la inconsciencia, el desconocimiento, la irracionalidad humana que
viene siendo prácticamente lo mismo, que tira esta advertencia de que realmente tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que educar más sobre el medio ambiente. No es posible que nosotros pasemos desapercibido esto. El 4 de noviembre aquí ocurrió lo que mucha gente llama un diluvio. Cayeron 241, 42 milímetros cuadrados por metros cuadrados en la capital, pero solo fue en la capital. Ahí se perdió una vida, no recuerdo si más. Y eso fue para muchos, lo quisieron utilizar y todo, pero era imposible que las autoridades advirtieran lo que estaba pasando, porque cayó en una cantidad récord, en un tiempo récord y en un territorio reducidísimo. Ahora, señores, cayeron 432 milímetros por metros cuadrados. En el mismo tiempo, en un día, 20 horas. Eso no era posible manejarlo por las autoridades. No es posible en una sociedad como la nuestra, ni en ninguna sociedad, advertirlo y controlarlo. Eso no era posible. Ahora, sí es posible reducir los efectos en una futura caída. Las furias que usted puede ver en las calles, en las avenidas, en los campos, en los ríos, donde esas correntías con esa fuerza descomunal se llevaba. Señores, ahí en la Isabel Aguiar, solo en la Isabel Aguiar, usted veía como si fuera un río, tipo como el que yo vi antes, el Nizao. Se llevaban 40 y 50 carros al mismo tiempo, y usted creía que eso eran plumitas. Y gente dentro de los vehículos y todo, y algunos se salvaron, otros no. Mire cómo va eso, mire cómo va eso. Entonces, eso tiene que ver mucho con un análisis que hay que hacer, y para nosotros tiene que ver mucho con la concientización de nosotros para el medio ambiente. Porque esto no ocurre así. Esto ocurre porque las lluvias tienen un control, tienen una causa que la produce. Entonces tendremos que ver qué es lo que está produciendo estas lluvias y de la manera en que está produciéndose. Eso es así. En la 27 hubo un desplome de una pared. Ahí fallecieron 9 personas, entre ellos 4 puertorriqueños. La Embajada de Estados Unidos ha anunciado que son 4 norteamericanos, porque usted sabe que Puerto Rico tiene la nacionalidad dominicana. 2 personas adultas, 75 y 80 años, con sus 2 hijos, el hijastro y su hija. El hijastro era fiscal en Bayamón y su hija venían aquí recién casados, y ella estaba embarazada, a pasarse sus vacaciones en un hotel, en un resort en la parte este del país, y fueron recibidos por un prestigiosísimo médico dominicano, exdirector del hospital policial, el director de urología, un urólogo famosísimo, el doctor Cabrera. Pues la coincidencia, cuando venían del aeropuerto, les atrapó que a luz le cae cuando justamente van pasando, a ellos y a 3 o 4 vehículos más. Y así fallecieron 9 personas ahí. ¿De qué viene eso? Bueno, no vamos a buscar culpables de si esto se hizo, si no se hizo. Ya, hay que ver, porque esto puede pasar, ¿eh? Yo no estoy alarmándome nada, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora es que me estoy dando cuenta de dónde viene. Según Osiris, esa presión que ejerce el agua con la capa recargada de humedad que viene del norte a sur, porque resulta que aquí hicieron esos túneles
de manera de este a oeste. Pero que resulta que desconocieron que el agua hace presión de norte a sur y que esas cosas, esas paredes van a ser afectadas por la presión de esa agua que va a ir hacia el mar, hacia el sur, como en todos los lugares del mundo, va hacia el sur. Eso entonces debe ser tomado en cuenta. Y esto lo digo porque esa meseta que hay al norte de la 27 de febrero, Naco, donde estaba el aeropuerto Andrew Young, donde está el Centro Olímpico, eso era una llanura donde el agua se acumula, pero el agua va ahora hacia el fondo porque no hay un drenaje, porque aquí los gobiernos no han querido invertir en el drenaje hacia el sur. Miren que en la ciudad colonial no se hace no se acumula tanta agua, porque cuando llegó Colón, cuando llegaron los españoles, hicieron su drenaje hacia el mar por el sur, hacia el sur, y son alcantarilladas que usted camina, son alcantarillas que usted camina por ahí y no se da cuenta. Entonces, yo creo que esto es motivo para que reflexionemos. A partir de esta semana, este programa va a dedicar un día con 2 expertos y otros que serán invitados, un día solo para educar, concientizar, para hablar de medio ambiente, para hablar de todo lo que tiene que ver con una sanidad medioambiental. Desde usted no tirar un vaso fón en la calle, desde usted no tirar el papel, de usted no tirar la basura a la calle, desde usted cuidar su árbol, desde usted ayudar a que el río no cargue con esa tanta basura, desde todo eso, desde sembrar árboles, desde tener autoridades que conozcan y se preocupen por el medio ambiente. Desde ahí, de eso vamos a hablar en ese extraordinario programa que vamos a hacer en este Periodismo y Sociedad, dedicado solo a medio ambiente, con 2 expertos graduados en universidades norteamericanas sobre medio ambiente, que han demostrado en este país conocimiento, vocación, amor al país y humildad para enseñar, catedráticos todos. Así es que esperen, les voy a avisar ya a partir de mañana cuándo será ese programa que vendrá semanal. Aquí semanal, como hablamos con el doctor Alfredo, como hablamos de seguridad social, vamos a hablar de medio ambiente, como hablamos de emprendedurismo. Vamos a hablar de medio ambiente aquí, Periodismo y Sociedad. Nos vemos mañana porque ya el pequeño me está votando. El pequeño es amigo, nos ayuda, pero él desde que ve que yo estoy hablando de cosas que a usted le conviene, él se anima y si no me para, él sigue y me deja el programa completo, el día completo. Por eso yo le agradezco que me haga así. Ya está bueno, Licho, ya está bueno. Nos veremos mañana con otro programa interesante como el de hoy. Espero que ustedes lo disfruten y que tomen en cuenta todo lo que se ha dicho, sobre todo el uso irracional de los antibióticos, que fue el tema magistral del doctor Alfredo Polanco hoy. Hasta mañana, si Dios quiere.